¿Te has sentido cansado, confundido, sin ganas de orar, como si algo invisible estuviera empujándote hacia abajo? ¿Has notado pérdidas, discusiones sin sentido, puertas que se cierran de forma injusta? No es casualidad, es guerra espiritual, y si no lo disciernes a tiempo, podrías rendirte justo antes del rompimiento. En este mensaje te revelaré 8 señales claras de que estás bajo ataque espiritual y, más importante aún, cómo vencerlo con autoridad en Cristo. No estás solo, no estás perdiendo. Estás siendo probado porque estás a punto de ser promovido. 1. Ataques constantes a tu mente. Segunda carta a los Corintios, capítulo 10, versículos 4 y 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Uno de los primeros campos donde el enemigo lanza sus ataques es tu mente. Pensamientos constantes de derrota, miedo, inseguridad, acusación y confusión no aparecen por casualidad. Son dardos del enemigo que buscan construir fortalezas en tu interior. No siempre verás una guerra por fuera, pero si estás batallando por dentro, si tus pensamientos te ahogan, si no puedes dormir porque las preocupaciones te dominan, si todo lo bueno que Dios dijo sobre ti es contrarrestado por voces internas que te dicen no puedes, no eres suficiente, Dios no está contigo, entonces estás bajo ataque espiritual. El enemigo sabe que si controla tu mente, controla tus decisiones. Por eso siembra argumentos, ideas que parecen lógicas, pero que van en contra de lo que Dios dice. Te hace pensar que no vale la pena seguir. Te convence de que ya no cambiarás. Te repite que Dios ya no escucha. Pero la palabra es clara. Tenemos armas espirituales para derribar esos pensamientos. No son armas humanas, no es pensamiento positivo, son armas poderosas en Dios. La oración, la palabra, el ayuno, la alabanza, la fe. Cada pensamiento que se levanta contra lo que Dios ha dicho sobre ti debe ser llevado cautivo. No puedes seguir permitiendo que el enemigo viva gratis en tu mente. Eres templo del Espíritu Santo. Y tu mente también le pertenece a Él. Y cuando empieces a librar esta batalla, también notarás otra señal, un cansancio profundo que no es físico, sino espiritual, un peso que no puedes explicar, un agotamiento que no desaparece con descanso. Y eso nos lleva directamente a la segunda señal de ataque espiritual. 2. Cansancio extremo sin causa natural. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando estás bajo ataque espiritual, uno de los síntomas más comunes es un cansancio inexplicable. No es solo físico, no se trata de falta de sueño o agotamiento por trabajo, es un peso en el alma. Una fatiga constante que no desaparece aunque descanses, y muchas veces ni tú sabes por qué te sientes así. Ese cansancio es el resultado de una batalla invisible que estás librando. Tu espíritu está en guerra, aunque por fuera todo parezca tranquilo. Estás resistiendo pensamientos, luchando contra el desánimo, soportando ataques a tu fe, y todo eso desgasta el alma. El enemigo sabe que si logra debilitarte internamente, empezará a paralizarte externamente. Porque cuando estás agotado espiritualmente, pierdes motivación para orar, para leer la palabra, para congregarte, para adorar, te sientes apagado, sin fuerza, como si algo te estuviera drenando constantemente. Y eso es lo que hace el ataque espiritual. Desgastar tu espíritu hasta que te detengas. Pero ahí es donde entra esta promesa poderosa. Él da esfuerzo al cansado
Dios no te deja solo en medio de esa fatiga invisible. Él no te reprende por sentirte débil, al contrario, te renueva, te levanta, te fortalece. No necesitas fingir fortaleza, solo necesitas correr a Él. No intentes luchar con tus propias fuerzas, no intentes seguir solo por orgullo. Si estás cansado, ve al Padre. Si no puedes más, dile que no puedes, porque en tu debilidad su poder se perfecciona. Y cuando Él interviene, lo que antes te pesaba ya no puede detenerte. Pero el enemigo no se detiene ahí. Cuando no puede contigo por medio del cansancio, lanza otra estrategia: confusión. De repente orar se vuelve difícil. Leer la Biblia ya no fluye. Te cuesta enfocarte. Te distraes fácilmente. Y esa es la tercera señal de un ataque espiritual. 3. Confusión espiritual y dificultad para orar o leer la palabra. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 33. Porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Cuando estás bajo ataque espiritual, uno de los efectos más desconcertantes es este: tu conexión con Dios comienza a nublarse. Lo que antes era sencillo, ahora se vuelve pesado. Orar se convierte en una lucha. Leer la Biblia no tiene la misma claridad. Buscar a Dios ya no fluye, y aunque lo intentas, sientes que no puedes. Este no es solo un problema de distracción, es una estrategia del enemigo. Porque si logra alejarte de tu fuente, si logra desenfocarte de la presencia de Dios, entonces te debilita. El enemigo no quiere necesariamente que peques primero, quiere que te desconectes. Porque una vez que estás desconectado, eres vulnerable a cualquier ataque. La confusión espiritual es como una niebla mental. Estás en medio de decisiones y no sabes qué hacer. Te preguntas si Dios te está hablando o no. Tu discernimiento parece apagado. Sientes que has perdido el rumbo. ¿Te ha pasado? Si estás allí, no es casualidad. Es una señal clara de guerra espiritual. Pero la Biblia dice que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Eso significa que si estás envuelto en confusión constante, debes entender que no proviene de Dios. Y si no proviene de Él, entonces tienes el derecho y la autoridad para reprenderlo y cortar ese ambiente con armas espirituales. Cuando la oración no fluya, ora más. Cuando no entienda la palabra, léela igual. Cuando no sientas nada, permanece. Porque muchas veces cuando sientes menos es cuando estás más cerca de romper esa barrera espiritual. Dios no necesita que entiendas todo para moverse, solo necesita que no te detengas. Y justo en medio de esa confusión, el enemigo suele lanzar otro ataque estratégico: romper tus relaciones clave. De repente hay malentendidos, discusiones, separaciones sin razón aparente. Porque si no puede destruirte solo, querrá aislarte. Y esa es la cuarta señal. 4. Conflictos repentinos en tus relaciones clave. Carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando el enemigo no puede destruirte directamente, intentará dividirte. Y una de sus armas más eficaces es generar conflictos repentinos y sin sentido con las personas que más importan en tu vida. Tu familia, tus amigos fieles, tus líderes, tus hermanos en la fe. De repente lo que era armonía se vuelve tensión. Pequeños malentendidos se convierten en discusiones. Palabras mal interpretadas, emociones exaltadas, distanciamiento, y todo sin una causa clara.
¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que el poder de tu propósito muchas veces está conectado con las personas que te rodean. Si logra dividirlos, debilita tu avance. Si logra sembrar desconfianza, desactiva la unidad. Si logra que reacciones en la carne, te saca del espíritu. La Biblia es clara: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra huestes espirituales. Lo que parece un problema con una persona muchas veces es solo la superficie de una guerra mucho más profunda. Y si no lo discernimos, terminamos peleando con el instrumento en vez de enfrentar al verdadero enemigo. Por eso, cuando notes que tus relaciones clave comienzan a sacudirse sin razón, detente y ora. No reacciones, no explotes, discierne. Muchas veces no se trata de lo que se dijo, sino de una interferencia espiritual enviada para fracturar lo que Dios unió. La estrategia del enemigo es aislarte, porque un creyente aislado es un creyente vulnerable, pero tú no estás solo. Y cuando respondes con sabiduría espiritual en lugar de emoción, cancelas el plan del enemigo y proteges lo que Dios te dio. Pero si ese ataque avanza, si no se resuelve a tiempo, suele llevarte a otra señal grave: el estancamiento espiritual. Sientes que no avanzas, que retrocedes, que estás atado a algo que no entiendes. Y esa es la quinta señal que debes conocer. 5. Sentimiento de estancamiento o retroceso espiritual. Carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una de las señales más peligrosas y más sutiles de un ataque espiritual es esta: sientes que no avanzas. Haces todo lo que sabes hacer, oras, vas a la iglesia, lees la palabra, pero en tu interior hay una sensación de que estás estancado. Y lo que es peor, a veces sientes que has retrocedido. Ya no te emociona lo que antes te encendía, ya no tienes la misma pasión. Todo se siente plano, seco, repetitivo. Y si no entiendes lo que está pasando espiritualmente, puedes caer en la trampa de pensar que Dios se ha detenido contigo, que ya no estás en su plan, que lo arruinaste. Pero aquí es donde necesitas despertar. Ese estancamiento no siempre es señal de fracaso, muchas veces es evidencia de guerra espiritual. Porque cuando el enemigo no puede frenarte abiertamente, tratará de convencerte internamente de que no estás avanzando. Te dirá que no estás creciendo, que estás perdiendo el tiempo, que tus oraciones no sirven. Pero recuerda, el enemigo es padre de mentira. Y su objetivo no es solo detenerte, es que tú mismo decidas renunciar. Pero la palabra declara que Dios no abandona la obra que empezó. Lo que Él inició en ti, lo perfeccionará. Aunque no lo veas, Él está trabajando. Aunque no lo sientas, Él sigue obrando. El proceso no siempre es visible, pero el propósito sigue en marcha. A veces el mayor crecimiento ocurre en el silencio. A veces Dios está cavando más profundo para luego levantarte más alto. Y lo único que necesitas hacer es no rendirte, permanecer. Seguir creyendo. Pero justo cuando decides resistir, el enemigo lanza otro ataque: traer de vuelta tentaciones que creías superadas. Áreas en las que ya habías vencido, de pronto vuelven con más fuerza. No es casualidad, es una estrategia calculada, y esa es la sexta señal que necesitas discernir. 6. Tentaciones intensas en áreas que ya habías vencido. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Cuando estás bajo ataque espiritual,
Una de las señales más evidentes es que el enemigo vuelve a tocar puertas que pensaba cerradas. Viejas debilidades que creías superadas, pensamientos del pasado, hábitos enterrados, reaparecen con fuerza y lo hacen de forma repentina, cuando menos lo esperas, cuando estás buscando más de Dios. Justo cuando estás creciendo, sirviendo, caminando firme, aparece la tentación. No es una coincidencia, es una estrategia. ¿Por qué el enemigo hace esto? Porque sabe que si no puede detenerte con cansancio, confusión o estancamiento, intentará corromperte desde dentro. Su plan es que caigas donde ya fuiste libre, para hacerte dudar de tu restauración, para que creas que nada ha cambiado, para que pienses, sigo siendo el mismo de antes, no he avanzado. Pero esa es la mentira. Porque el hecho de que seas tentado no significa que no hayas cambiado. De hecho, muchas veces la tentación es señal de que ahora eres una amenaza real. El enemigo no persigue lo que no se mueve, ataca lo que está creciendo. Por eso Pedro dice, sed sobrios y velad, no bajes la guardia, no te confíes, porque cuando el enemigo toca lo viejo, no lo hace solo para hacerte pecar, lo hace para robarte la identidad, para paralizarte con culpa, para que dejes de avanzar por vergüenza. Pero tú no estás solo. Tienes un arma poderosa, la resistencia firme en la fe. Puedes decir no porque el Espíritu te fortalece. Puedes vencer porque Cristo ya venció. Y si resistes hoy, mañana estarás más fuerte. No porque no fuiste tentado, sino porque no caíste. Y justo cuando vences, cuando decides mantenerte firme, el enemigo lanza uno de sus ataques más dolorosos. Te intenta aislar emocionalmente, te hace sentir solo, olvidado, invisible. Aunque estés rodeado de gente, sientes que no puedes más. Y esa es la séptima señal. 7. Aislamiento emocional y deseo de rendirte. Salmo 34, versículo 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Uno de los ataques más silenciosos pero más devastadores del enemigo es el aislamiento emocional. Estás rodeado de personas pero sientes que nadie te entiende. Sigues haciendo lo que tienes que hacer, pero por dentro te estás apagando. El alma se llena de cansancio, el corazón se vuelve frágil y aparece un pensamiento peligroso. ¿Y si simplemente me rindo? Este es el ataque que no se nota desde afuera, pero por dentro está quebrando tu resistencia. Es cuando el enemigo te susurra, no vales, estás solo, nadie te ve, Dios se olvidó de ti. Y lo más peligroso es que empiezas a creerlo. Muchos siervos de Dios pasaron por esto. Elías, después de grandes victorias, pidió morir en el desierto. Se sintió solo. Dijo, Señor, solo yo he quedado. Pero Dios no lo dejó allí. Le recordó que no estaba solo, que había otros, que aún tenía propósito. Y hoy esa misma palabra te dice, tú no estás solo. No importa lo que sientas, Dios está cerca de los quebrantados. Cuando el enemigo logra aislarte emocionalmente, su objetivo es desconectarte de tu asignación. Que sueltes lo que estás construyendo, que creas que a nadie le importa, que pienses que no haces la diferencia, pero justo en ese lugar oscuro, Dios se acerca. No grita, no acusa, susurra, estoy contigo. Y cuando lo escuchas, algo se enciende de nuevo. No se trata de sentir fuerza, se trata de recibir su presencia. Él está cerca, más de lo que imaginas. Y si hoy te sientes así, al borde de rendirte, escucha bien. Dios está en medio del proceso. No te sueltes, Él no lo ha hecho. Y aun si el enemigo ha tocado tu mente, tus fuerzas, tu fe y tus emociones, hay otra área que muchas veces ataca sin misericordia: tus finanzas. Y esa es la octava señal que debes discernir. 8.
ataques financieros o puertas cerradas injustamente. Libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Cuando estás bajo ataque espiritual, no solo lo sientes en tu mente, tus emociones o tu entorno, también lo sientes en tus recursos. Hay momentos en los que, sin explicación lógica, comienzan a cerrarse puertas. El dinero se desvanece, las oportunidades desaparecen. Hay retrasos, pérdidas, bloqueos, y aunque haces todo bien, sientes que algo invisible te está robando. Eso no es casualidad, eso es espiritual. La Biblia lo llama el devorador, una figura espiritual que representa las fuerzas que vienen a consumir lo que con esfuerzo sembraste. Y si no lo disciernes, podrías pensar que simplemente es mala suerte o mala administración. Pero a veces es un ataque directo del enemigo para desgastarte financieramente y robarte la paz. ¿Por qué ataca tus finanzas? Porque el enemigo sabe que si logras sacudir tu estabilidad material, puede inquietar tu confianza, puede hacerte dudar de la provisión de Dios. Y si no estás firme, puedes caer en desesperación, ansiedad y tomar decisiones fuera del tiempo, fuera de la voluntad de Dios. Pero aquí hay una promesa poderosa: reprenderé por vosotros al devorador. Dios no solo provee, protege lo que provee. Cuando eres fiel a Él, cuando honras con tus recursos, cuando caminas en obediencia, tienes respaldo celestial. Y aunque el enemigo quiera tocar tus finanzas, Dios pone límites. Él puede abrir una puerta donde no hay nada. Él puede multiplicar lo que parecía escaso. Él puede usar el desierto como una plataforma para glorificarse. Y si hoy estás enfrentando pérdidas, escasez o bloqueos, no lo tomes como derrota. Tómalo como señal de que el enemigo sabe que estás cerca de algo grande, porque cada ataque espiritual es señal de que el cielo ya se está moviendo a tu favor. Lo que necesitas no es más miedo, es más guerra espiritual. No es tiempo de correr, es tiempo de pelear. Si reconociste una o varias de estas señales en tu vida, no estás loco, no estás exagerando y mucho menos estás perdiendo. Estás en guerra. Y no cualquier guerra. Estás enfrentando una batalla espiritual porque tu llamado es real, tu avance es visible y tu asignación es peligrosa para el reino de las tinieblas. El enemigo no ataca al que está dormido, ataca al que representa una amenaza. Pero hoy tienes algo que él no tiene: autoridad en Cristo. Autoridad para resistir, para vencer, para permanecer firme. No importa si el ataque es mental, emocional, espiritual o financiero. La Biblia dice: mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. No estás peleando para ver si ganas. Estás peleando desde la victoria que Jesús ya ganó por ti. Así que levántate. Recuerda quién eres. Retoma tu posición. Esta batalla no te va a destruir, te va a formar. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, hoy reconozco que estoy en una batalla. Pero también reconozco que no estoy solo. Tomo mi armadura espiritual y me pongo firme contra todo ataque del enemigo. Reprendo toda confusión, todo cansancio espiritual, todo pensamiento de derrota, toda tentación repetida y todo espíritu de aislamiento que quiera apagar mi fuego. Declaro que no soy esclavo del miedo ni víctima de las tinieblas, soy hijo del Dios vivo. Que tu Espíritu Santo me fortalezca en lo interno, que tus promesas me levanten en lo externo y que tu presencia sea mi escudo, mi guía y mi paz. Hoy me posiciono como guerrero del reino y aunque vengan más ataques, yo no retrocedo, yo avanzo en el nombre de Jesús. Amén. Si esta palabra te confrontó, te fortaleció
o te abrió los ojos, no la guardes para ti. Comparte este mensaje con alguien que necesita entender que lo que está viviendo no es el fin, es una batalla espiritual. Y si quiere vencer, necesita saber con qué armas luchar. Aquí no se predica religión, aquí se entrena al remanente. Dios te bendiga. Y no lo olvides, si estás bajo ataque, es porque el cielo ya se está moviendo a tu favor. Amén.